Bueno, en cuanto a fundición centrífuga, tenemos que es un método en el que se aprovecha la fuerza centrífuga, es decir, la que se genera por la rotación, al hacer girar el metal fundido en torno de un eje. Existen tres tipos de fundición centrífuga: la fundición centrífuga real, la fundición semicentrífuga y otra que le llaman el centrifugado. Para que estos procesos trabajen de forma adecuada, debe evaluarse la velocidad de rotación del molde adecuada para garantizar el llenado de la cavidad, es decir, del molde. Ahorita vamos a ver cómo funciona ese proceso. Para su evaluación se emplea el factor G, que es la relación existente entre la fuerza centrífuga a la que se somete el material y el peso de él mismo. En el caso de la fundición centrífuga, los valores apropiados del factor G oscilan entre 60 y 80 puntos, mientras que la fundición semicentrífuga y centrifugada, el valor del factor se ajusta en torno a 15 puntos. Vamos a ver ahora, eso es en general para todo el proceso de fundición centrífuga, es decir, las variantes están en función de cómo es el producto, de qué tamaño es, cuál es el peso que tiene, su volumen, el tipo de material que se va a fundir o que se está haciendo llegar a los moldes, ¿ok? Entonces, esos son datos de manera general. En lo particular, hablemos de la fundición centrífuga real. Este procedimiento se ocupa para fabricar tubos sin costura, camisas, que son unos cilindros, y objetos simétricos. Los moldes se llenan del material fundido de manera uniforme y se hace girar al molde sobre su eje de rotación. Aquí está un esquema de más o menos las características que tienen las máquinas de fundición centrífuga para fundir el acero. Y vamos a observar ahí que tiene un motor. Adentro de ese tubo largo que está girando constantemente se deposita el hierro fundido hasta que se obtiene ese hierro. Como está líquido, al estar girando el molde, pues se va adheriendo a las paredes del molde y así es como se obtienen las piezas. Quiero que observen, por favor, este pequeño... Ok, ¿sí pudieron apreciar el video? ¿Sí se vio? ¿Sí lo pudieron ver? Bueno, esa es la forma en que se producen los tubos de hierro que ocupan para el agua potable, principalmente en grandes tuberías. Todo lo que dicen tubos sin costura o cuando se hacen cilindros que no llevan unión ni soldada ni de ningún otro estilo, se fabrican por métodos como este, ¿sí? Entonces, esa es la fundición centrífuga real. Vamos a ver ahora la fundición semicentrífuga. Es un método en el que el material fundido se hace llegar a los extremos de los moldes por la fuerza centrífuga que genera.
hacer girar a estos moldes. Los extremos se llenan del material fundido con buena densidad y uniformidad. Entonces, aquí en este esquema que está aquí, podemos observar un corte, es decir, haz de cuenta que tenemos el molde redondo y lo cortaron a la mitad y podemos ver el interior. Las partes que están al centro de gris, donde dice cono, decolada y bebedero, es por donde se agrega el metal líquido para llenar la parte de abajo que está en gris en el centro, que es la pieza, y ahí está señalada. El resto son las cajas donde están los moldes y la sujeción que se tiene del molde a el eje donde se va a poner a girar el molde, ¿ok? En este caso, el centro tiene poco material o es de poca densidad, ya que por lo regular el centro en este tipo de sistemas de fundición se maquina posteriormente, es decir, como la pieza que tenemos ahí de ejemplo, podemos observar que pues, nos interesa todo alrededor, pero en el centro pues no pasa nada si después vamos a maquilarlo ahí, ¿sale? Entonces ahí el propio molde permite que quede ese defecto, vamos a llamarlo así, ya que el producto no se ve afectado por procesos posteriores. Es un sistema, en este caso, la fundición centrífuga o centrifugada es un sistema donde por medio de un tallo, vamos a hablar de tallo, vamos a hablar de un eje, se hace llegar el metal fundido a racimos de piezas colocadas simétricamente en la periferia. Al poner a girar el sistema, se genera una fuerza centrífuga, la que es utilizada para aumentar la uniformidad del metal que llena las cavidades de los moldes. Y aquí si nos damos cuenta, aquí el proceso es diferente. Aquí tenemos los moldes, aquí en los extremos, aquí donde está marcado el molde o cavidad. El molde está al extremo, la cavidad es la forma de la pieza. Aquí arriba se vierte el metal fundido y este material escurre hacia las orillas debido a la fuerza centrífuga que empuja al líquido a que se vaya a las orillas del molde, ¿sale? Por el simple hecho de girar. ¿Ok? Entonces vean cómo esto que estamos viendo aquí, este es un molde. Aquí lo que tienen son como una especie de medallas. Es un molde de silicón. Y vamos a ver cómo funciona este proceso. Ahí se está colocando el molde, se fija sobre el eje giratorio. En este caso es aluminio fundido que se hace llegar a las cavidades mientras el molde está girando al interior. Ahí vemos el molde girando, se detiene el molde, el aluminio se endurece muy rápido. Vean eso que va al centro, pues es deshecho, se puede volver a fundir y se extraen las piezas. Como vemos son medallas, alguna especie de medallas, placas, como si fueran de policía. Y vean el detalle de estas piezas. Puede ser plata también. Entonces, así es como funcionan los procesos de fundición centrífuga principalmente. ¿Sale? Son procesos que se ven muy simples, pero que son métodos que hay para generar ese tipo de trabajos. Entonces, imagínense las medallas que dan para las competencias o los premios, las baratas o alguna joyería de plata puede ser fabricada por este tipo de procesos de fundición. No todos son moldes de arena, no todos son moldes estáticos ni nada, sino que a veces es conveniente este tipo de procesos, ¿sale? Entonces ese fue uno de los procesos principales de fundición. Vamos a hablar ahora de los procesos de formado mecánico. Y aquí, entre otros, vamos a ver el prensado, el estirado, cizallado, el doblado y otros procesos que son parte de.
Entonces, vamos a... ¿Dudas hasta ahorita? Sí, no sé si con las imágenes o los videos que vemos ya quedó claro cómo funciona el proceso de fundición centrífuga en sus variantes, ¿sí? En la fundición centrífuga real es para hacer tuberías, ¿sí? Principalmente. En el proceso de fundición semicentrífuga es parte de la pieza, el centro del eje. Haz de cuenta, el molde en sí, la pieza en sí, está girando y se está rellenando. Y en el último que vimos, en el centrifugado, vemos que los moldes enteros están en las orillas de la cavidad. Las cavidades son independientes y solamente se dedican a recibir el metal fundido. Es decir, los moldes en sí no, las piezas en sí no giran, sino lo que es que llega el material líquido a cubrir esas cavidades mientras están girando. Hay diferencias importantes. Bueno, vamos a esta parte del formado mecánico. En este caso, la deformación es únicamente uno de los diversos procesos que pueden usarse para obtener formas intermedias o finales en el metal. En este caso, el estudio de la plasticidad está comprometido con la relación entre el flujo del metal y el esfuerzo aplicado. Si esta puede determinarse, entonces las formas más requeridas pueden realizarse por la aplicación de fuerzas calculadas en direcciones específicas y a velocidades controladas. En los procesos de cambio de forma, el formado mecánico es por aplicación directa sobre la pieza de fuerzas capaces de alcanzar los puntos de deformación del material hasta que lo deforman. Por ejemplo, el embutido profundo y el prensado. Es una extensión del prensado, el embutido profundo, en la que a un trozo de metal se le da una tercera dimensión considerable después de fluir a través de un dado. El dado es el molde, es el que contiene la forma del producto. El prensado simple se lleva a cabo presionando un trozo de metal entre un punzón y una matriz, así como al indentar un blanco. Es decir, hablamos de un blanco de un pedazo de lámina o de metal. Y al indentar le decimos que nos deje una huella en su material. Y dar al producto una medida rígida. Por ejemplo, latas para alimentos, botes para bebidas, son los ejemplos más comunes. Y aquí en la imagen vemos los principales productos que podemos obtener del embutido profundo y el prensado, ¿sí? Entonces, si vemos, ahí hay diferentes figuras. Las más delgaditas comprenden al prensado y los botes o recipientes comprenden al embutido. Y aquí se ve una imagen de cómo funciona internamente el proceso. Hay un punzón, que es el que aplica la fuerza. El blanco, que es la pieza antes de tomar la forma. El dado, que es el molde en sí. Y lo que se obtiene a la salida de aplicar la fuerza sobre ese material por la deformación. Y se obtiene una tacilla. Este proceso puede llevarse a cabo únicamente en frío. Cualquier intento en estado caliente produce en el metal un cuello, una deformación y la ruptura. El anillo de presión de la figura evita que el blanco, es decir, que la pieza se mueva pues, de la posición para que no se formen arrugas o pliegues y se deformen, que tienden a formarse en el metal cuando este está estirándose al interior del dado, ¿no? Del molde. Aquí vamos a ver cómo es ese proceso. Ahí está el blanco. El anillo o la parte que sostiene ese blanco para que no se mueva, y en el interior vemos un pistón que es el que aplica la fuerza para deformarlo, y vemos cómo al final el operador extrae ya la pieza deformada. Ese es el proceso de embutido. Y aquí vemos cómo va a ser un doble embutido. Hagan de cuenta que lo voltea hacia el interior, lo que estaba en la parte de afuera
Ahí lo mete hacia adentro. Es una especie de doble embutido. Pues a lo mejor te ves poquito si quieres la gira. La máquina es una prensa para embutir. Las capacidades de esas prensas se miden en toneladas de fuerza hidráulica. Disculpe, profesor, ¿qué lo diferencia de una a otra? Los dos procesos que vimos, el del video, No, de respecto a la máquina, si es hidráulica o de pues la maquinaria. manera en que se obtiene la fuerza en el pistón. Si es mecánica, está hecha es una máquina muy grande que maneja por medio de engranes y levas y componentes motores que por su propio peso transmiten esa fuerza mecánicamente hacia el pistón. Y hay otras que son de manera hidráulica, en que por medio de una bomba hidráulica, como los gatos de botella para levantar los carros, ¿sí los han visto? Los gatos hidráulicos para los automóviles, se va generando por medio de bombas hidráulicas la presión necesaria para transmitirla al pistón. Entonces son dos métodos distintos que se pueden generar la fuerza. Una es el peso del propio pistón, dejarlo caer sobre la pieza, y otra es generar esa fuerza por un medio hidráulico, es decir, por una máquina especial para generar esa fuerza, ¿sale? Entonces, así es como funcionan. No sé si hayan visto las máquinas retroexcavadoras que a la hora de mover su uña, a la hora de mover la uña, vemos en el exterior de la estructura unas mangueras negras y vemos los pistones que empujan ese peso. Bueno, pues lo que pasa por esas mangueras es aceite especial hidráulico que le transmite una bomba, que es el propio motor de la máquina, que hace que bombee con tal fuerza ese aceite que genera la fuerza suficiente para mover todo el material y mover la propia máquina, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo sería la fuerza hidráulica, ¿sí? Entonces, vamos a ver otros procesos en los cuales también se deforma el material y es el laminado. Cómo se obtienen esos rollos de metal que luego vemos en los transportes, en los trailers, ahí que llevan rollos gigantescos de placas de acero. Y vamos a ver que esos rollos se obtienen por procesos de laminado. Una vez que se obtiene las planchas de hierro, de la fundición, de la extracción del acero, ya se les dio un tratamiento, o aquí mismo durante el proceso se les da un tratamiento térmico para dar las durezas, o se sometieron a hornos para darle las propiedades del acero necesarias, etcétera. Pues ya vamos al proceso de laminado. En este caso, es un proceso en el cual se reduce el espesor del material pasándolo entre un par de rodillos o varios pares de rodillos que son cilíndricos y producen productos planos tales como láminas o cintas. También se puede estar ranurados o tener una forma especial para cambiar el perfil, así como para estampar patrones en relieve. Este proceso de deformación puede llevarse a cabo, ya que puede ser en caliente o frío. Se puede llevar a cabo tanto para láminas en temperatura ambiente como para placas en caliente, elevada temperatura. Ahora, es más empleado el laminado en caliente, ya que es más fácil de realizar y es de forma más rápida y más barata. El laminado en frío se lleva a cabo por razones especiales, tal como la producción de buenas superficies de acabado o propiedades mecánicas especiales. Se lamina más metal que el total tratado por los otros procesos de transformación que existen. Es decir, el laminado es un proceso bastante utilizado y aquí vamos a observar cómo es ese proceso.
Bueno, como pueden ver, en este video podemos observar cómo son los procesos tanto del laminado en caliente y el laminado en frío, ¿sale? Y vemos cómo en algunos casos son todavía consecutivos, es decir, primero obtengo los rollos de lámina de un rolado en caliente, y ya que tengo los rollos verdes, o que le llaman rollos en verde, esos todavía los puedo pasar a laminarlos todavía más, pero ya se puede hacer en frío, cuando ahí mismo yo también puedo mejorar las propiedades físicas del material, es decir, durante el tiempo que lo estoy desenrollando, lo puedo someter a un temple, a un recocido, etcétera. Le puedo ir agregando temperatura para que vaya tomando sus propiedades y al final ya tenga yo un rollo procesado con ciertas especificaciones ya listos para el cliente final, ¿sale? Hasta ahí es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ya por la hora, ya son 2 minutos para las 12. Vamos a iniciar, si quieren, le seguimos dando secuencia como el día de hoy. La siguiente sesión, vemos esto de forjado, lo analizamos lo que falta, pero de todas formas, esta información tal y como está, la voy a tener disponible para ustedes en el apartado de material de consulta correspondiente a esta sesión, ¿sale? Para que ustedes lo puedan revisar y si no, pues lo volvemos a revisar en la siguiente clase, ¿sale? Entonces, por cuestiones de tiempo, lo podemos dejar hasta aquí. Ya nos faltaba muy poco para terminar. Igual 2 o 3 temas más. Y pues hasta aquí lo dejamos, ¿no? Cualquier cosa, ahí está el foro de dudas, ahí está mi correo electrónico para cualquier comentario o dudas que tengan y las podamos resolver por ese medio, ¿sí? Bueno, pues si no hay nada más, ya son las 11:59 y lo dejamos hasta aquí para continuar en la siguiente sesión, ¿vale? Les agradezco mucho a todos. Gracias. Gracias, buen fin. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Bye. Gracias. Hasta luego. Adiós, nena. Adiós.